Gracias, Lucy, por estar acá con nosotros en San Marcos. Este es un testimonio sobre tu arte, tu vida, ¿no? Tu visión sobre la pintura y el arte plásticas. Cuéntanos tus inicios, ¿cómo es que tú entraste a la escuela? Mira, yo entré en el año 73 y para mi sorpresa mía estaba embarazada. Entonces entré y no se me notaba nada felizmente. Ahora, mi incursión a presentarme también fue como en secreto. O sea, yo me empecé porque trabajaba, tenía otro rol, era casada. Y decidí cambiar el rumbo de mi vida, porque sentía que así no iba a vivir. Entonces me presenté silenciosamente, me preparé sola y ingresé. Y cuando ingresé avisé a mi familia recién. Entonces hizo el terremoto más o menos, porque pensaron de que cómo iba a ser una bohemia, en fin, todas las cosas que dicen para los artistas. Si supieran que es donde se exige más disciplina que nunca en otra carrera, si no, no pasa nada. Entonces ingresé y bueno, el primer año fue un año muy violento. Comenzaron los movimientos políticos a manifestarse, pero yo ignoraba todo eso, que sentía que algo raro pasaba. Pero ya después empezó a cobrar fuerza los tiempos de la violencia de los llamados 70-80. Mis profesores tuve la fortuna de tener varios profesores maravillosos, ¿no? Como Alberto Dávila, Sabino Springer, Carlos Aitor Castillo, Cristina Gálvez, Castelú Macho. Fueron extraordinarios profesores, tanto de pintura, de dibujo o de escultura, que también teníamos que llevar. Ahí sí uno tenía el privilegio de asistir a lo que se llama cátedra, cosa que ahora no existe. Entonces, yo me ganaba maravillosamente escuchando cómo Sabino Springer hablaba de cómo viajaba a Ayacucho y cómo él miraba la naturaleza, el color de los cerros, el desierto, de una manera que a uno lo hacía volar a esos sitios. Eso para mí te va dando un compromiso de profesión. Y así siguieron los tiempos. Y cuando más o menos estaba en cuarto, quinto de Bellas Artes, fueron las épocas más violentas, donde hubieron tomas de la escuela, donde nos recesaron, tuvimos que volver a repetir el último año. Entonces fue una vida bien difícil, porque simplemente los valientes quedamos. Y ahora entiendo que solamente para ser artista tienes que ser fuerte y tienes que ser perseverante. Y creo que esa fue la mejor escuela que nos dieron. Tener la capacidad de lucha, perseverancia y tener fe en uno, que es muy importante. Lucy, el mundo de la pintura, el mundo del arte significa un cambio de vida, una opción frente a la vida. Cuéntanos cómo encontraste tu camino, cómo encontraste tu horizonte, qué estuviste buscando como técnica, como expresión. Cuéntanos un poco. La pintura para mí es una forma de vivir, es un estilo de vida, es un oxígeno. No sé, puedo decidir de repente en otras actividades para hacer dinero, pero uno acepta. Cuando acepta y encuentras tu proyecto de vida, ya no importa si ganas o no ganas, o cuánto de sacrificio tienes que hacer, no interesa, porque recién cuando descubres una verdad, empiezan las reflexiones, la razón, la motivación. Pero creo que el descubrir para mí que había venido a este mundo para ser artista fue como un regalo de vida, porque hay muchas personas que no saben para qué han venido. Entonces creo que a ese nivel yo me siento privilegiada. Sobre la pintura, Lucy, tu arte, tu búsqueda, ¿cómo encontraste tu pincel, tu búsqueda estética? Mira, de contenidos? ya.
Mira, cuando yo estaba para terminar ya el último año, me puse a pensar ahora cómo va a ser el principio así, es como encontrar el nudo del hilo para seguir. Entonces yo empecé a investigar dentro de la cultura de mi país, toda la cultura andina, la precolombina, y descubrí que había un gran material. Mientras que muchos compañeros míos más bien buscaban otras líneas de pensamiento, se fueron al extranjero. Bueno, yo dije, este es un país riquísimo en toda su historia, es un país de cultura madre. Entonces soy una privilegiada de tener una fuente maravillosa para investigar. Entonces para mí fue el gran punto de partida y primero comencé leyendo, buscando material, leyendo las crónicas, leyendo mitos. Cuando investigo el mundo ancestral, voy conociendo a maestros curadores, chamanes, maestras también de conocimiento, que es parte también de un recorrido de nuestra cultura. Y poco a poco voy entendiendo de alguna manera de repente más sutil la espiritualidad de nuestra cultura. Y creo que hay un concepto integrador que se llama Ain, que es una reciprocidad. Nuestra cultura es muy recíproca, que eso me pareció importante porque la vocación de servicio nunca debe esto de desaparecer. Entonces fui trabajando primero en base a mitos, en base a alguna lectura que me haya impactado, y de a poco fui sintiendo que ya el reconocimiento de mi cultura ante otras culturas madres ya había crecido, estaba de igual a igual con la cultura china, la india, en fin, las grandes culturas madres. Entonces me aboqué a hacer un trabajo de humildad ante la naturaleza. Entonces creo que casi todas las culturas madres terminan en una alabanza, un respeto a la gran naturaleza. Y entonces me fui abocando a encontrar en la parte sutil todo lo que yo podía descubrir y transmitir. Entonces en eso estoy. Ahora estoy haciendo un trabajo que se llama Venimos de las Estrellas, pero hasta ahora no ha salido ninguna estrella. Han salido orígenes, animales antropomorfos, cosas que ni yo lo entiendo, pero no interesa. El arte no se entiende, se siente, se conecta. Entonces a mí lo que menos me interesa, la verdad, es estar en el campo de la razón, porque si no me hago una gráfica, no tengo problema. Es una responsabilidad que tengo como artista de ser honesta con mi trabajo y bueno, y después ya el mundo lo dirá, no sé qué pasará. Generalmente me adelanto muchos años, entonces yo ya sé que mi trabajo digamos que los frutos como que no los voy a ver mucho, porque parece que yo genero mucha controversia en mi trabajo. Participaste y fundaste movimientos que tuvieron mucha presencia y mucho trabajo en determinadas coyunturas. Cuéntanos un poco esa visión sobre el arte y lo social. Ya. Mira, yo creo que dadas las condiciones que teníamos en ese momento, en nuestro tiempo, en que son los 80, que era tan fuerte, tan agresivo, tan difícil, violento, creo que nosotros nos fuimos agrupando un poco para defendernos, para sentir que estamos apoyándonos en nosotros mismos. Entonces, dieron las condiciones como las tomas de la Escuela de Bellas Artes y entonces a partir de esa fecha nos empezamos a juntar en talleres en Barranco, que como había habido el terremoto, entonces había muchas casas abandonadas y eso permitió de que muchos artistas pudiéramos alquilar o prestarnos estas casonas antiguas.
Eso permitió también que nosotros nos conociéramos, los artistas, de diferentes escuelas. Entonces ahí éramos amigos los de la Católica y Bellas Artes, que era lo que más había. Entonces, cuando nosotros habíamos tomado un taller en la avenida Pedro de Osma, estábamos saturados de tanto trabajo que teníamos y no pasaba nada. Entonces empezamos a crear un movimiento que se llamó Paréntesis. O sea, que todo sucedía en ese momento de tiempo y espacio, ¿no? Así era la historia. Entonces hicimos un festival de arte total en Barranco, en el año 79, que salió como magia. Había fluido todo. Obviamente, como se llamó Contacta, había mucha gente que cuestionaba el nombre porque había habido un Contacta 72 patrocinado por el gobierno de Velasco Alvarado y todo eso. Pero en el año 79 estaba absolutamente devaluado. Nosotros no lo hicimos por el nombre ni el contenido ideológico, sino que Contacta era como una especie de medida, un medidor para ver cómo estaba el arte. Entonces lo hicimos de esa manera y creo que fue la primera vez que se habló de arte total, de arte integrado, tomar como la cocina como arte. Y nosotros nos adelantamos a nuestro tiempo sin pensar. Y realmente los proyectos eran colectivos. No había una autoría en cada proyecto, porque todos lo hacíamos. Uno hacía una cosa, el otro opinaba y ayudaba y hacía otra. Entonces no teníamos ese ego. Era ese ego que hace de quién es esta producción. No, era colectivo. Entonces, y las fotos lo pueden confirmar realmente. Ya eso queda como testimonio. Después de este movimiento, se formaron otros movimientos como Conexiones, que fue a partir de una experiencia que hice con un amigo músico. Él me dijo, tú pintas y yo toco en mi taller. Entonces hicimos esta experiencia y lo comentamos con otros amigos artistas. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y conseguimos la Ermita de Barranco. En la Ermita de Barranco invitamos a un grupo de músicos con Douglas Ternavieski y su grupo, y nosotros que éramos Javier Russo, Herbert Rodríguez y yo. Como no había dinero, nos habían prestado la ermita que no tenía luz, compramos velas, entonces la entrada era una vela, y según eso hicimos una elipse en la iglesia, y dentro de esa elipse nos pusimos los tres artistas. Y los músicos tocaban y nosotros pintábamos. Hubo un respeto y un silencio increíble. Nadie, mira, se escuchaba hasta el sonido de la mosca, creo. Fueron 3 días maravillosos, como diría cualquiera, fueron 3 días de gusto, pero fueron maravillosos y con silencio. Y así sucesivamente organizamos otras cosas colectivas como ABA, altares, y lo hacíamos porque los artistas necesitamos también coordinar, conversar, participar, invitarnos entre nosotros para hacer un arte más integrado, porque el artista a veces está muy solo. Entonces creo que es la mejor manera de compartir la creación, que creo que es el mejor resultado. Estábamos hablando del arte en Perú, el tiempo, la escuela, los movimientos, pero yo quería centrar un poco sobre tu pintura. Yo he visto mucho arte tuyo y siempre he tenido presente el manejo del pincel y la manera que tú pintas, que es por capas y velaturas y cosas. Cuéntanos un poco cómo escogiste. ¿Usas espátula, usas pincel? ¿Qué haces? Mira, yo creo que uno no escoge. O sea, en principio cuando uno se presenta ante la tela blanca y te conecta, yo pido protección y pido que vengan todos los espíritus creadores y protectores, porque ahí suceden muchas cosas en ese momento. Me pongo en cero, o sea, trato de conectarme
Y bueno, empiezo como a descubrir, como cuando un arqueólogo empieza a descubrir. Entonces, los arqueólogos sacan de la tierra, ponen, primero investigan. Yo también investigo mucho antes, o sea, leo mucho, me aboco a algún tema y de repente digo, bueno, ya, ahora estoy lista. Y me voy a la tela y estoy en blanco realmente. Entonces empiezo a manchar, a tirar color. Primero es el caos, porque en el caos uno tiene la oportunidad de descubrir. Entonces yo dejo la tela y generalmente son cuadros de gran formato. Entonces ya al día siguiente voy aterrorizada a ver qué me voy a encontrar. Entonces empiezo a conectarme con estas manchas, ¿no? Estos colores, y empiezo a descubrir. Y ahí empieza mi peregrinación, porque creo que así deben ser los arqueólogos. Empiezo a como abrir la tierra, a rascar, y así voy descubriendo. Y ahora, antes me limitaba, había imágenes que salían que las tapaba, pero ahora ya no me importa, la verdad. Creo que cuando uno ya va siendo más jovencito, ya no le importa. Entonces, me estoy permitiendo que las imágenes salgan lo que quieren salir. Entonces uno es manejada ya por otra cosa. Es como los escritores que tienen sus musas, que son las que manejan la historia. Igual es en la pintura. Entonces uno voy descubriendo más cosas, voy tapando otras. Entonces se maneja lo que es también el tiempo y el espacio. Entonces primero es la mancha y después poco a poco voy haciendo veladuras, voy tapando cosas, van apareciendo otras. Y es un trabajo maravilloso y felizmente no me doy cuenta. No me doy cuenta de todo. Pero cuando cada tarde que termino mi proceso, como 6, 7 horas por ahí, a veces agradezco, o si no, en otra digo, ay, mañana cómo será, o sea, porque así sucede, ¿no? Y al final uno termina agradeciendo. En este último cuadro que acabo de terminar, la verdad es que estoy agradeciendo porque me han permitido ver más cosas de las que me imaginaba. Ahí no funciona la inteligencia racional, solo la intuición funciona. Y bueno, ahora estoy, digamos, en proyectos de grandes formatos porque me parece que amerita, ¿no? Por los tiempos. Lucy, la situación actual de la enseñanza, de la pintura en las escuelas, tú que vienes de Bellas Artes, ¿cómo ves esta realidad de los chicos, de los jóvenes? Bueno, yo creo que la inquietud y el interés persiste a pesar de que puedan haber muchos lineamientos pedagógicos que sean positivos o no. En los últimos posiblemente 10, 15 años, en Bellas Artes se produjo un movimiento interesante porque los chicos como que estaban muy dedicados al preciosismo, pero entró un movimiento de profesores alternativos que empezaron a ponerlos contemporáneos, porque también el mundo está de esa manera. Entonces ya les pedían que hicieran portafolios artísticos, que empezaron a hacerlo, pero también como que exageraron un poco. Entonces primero hacían el portafolio y después la producción, y ya estaban ya fríos, ya como que el animal estaba muerto, ¿no? Entonces, como yo vi eso, yo le dije a los chicos, no se preocupe, porque a mí me tocó tener a los alumnos del último año en titulación. Le dije, no, ustedes primero saquen su fuerza, hagan como quieran, escriban todo lo que quieran en su portafolio, y después ya terminan con un proceso de razonamiento. Y así fue, y creo que les fue mejor. Ahora, creo que los sistemas se han estandarizado en el mundo, como ahora también vemos en Corriente Alterna, vemos en la Católica que hay mucho más interés en el diseño en este momento. Y en general, casi en todas las escuelas
están más preocupados por el diseño, comunicación y docencia. Entonces, artistas, así como los de mi época, esos que realmente dejan sus huesos y su último sudor en sus pinturas o esculturas, como que para ellos les parece romántico. Pero a pesar de todo eso, yo tuve una experiencia muy bonita cuando una vez, hace algunos años ya, algunos estudiantes de San Marcos, de la Facultad de Arte, me invitaron a hacer una muestra. Entonces, bueno, presenté todo mi trabajo que era producto también de investigación de ellos. Pero lo que a mí me emocionó fue chicos tan jóvenes, contentos y además guerreros realmente. Chicos que hicieron muchas cosas con muy poco dinero o con lo que ellos podían juntar. Y sin embargo cumplieron todos los objetivos profesionales de lo que tenían que hacer. Y a mí me emocionó ver que con muy poco pudieron hacer tantas cosas. Y creo que el profesionalismo está en eso, en tener la creatividad y de imaginarse o recursearse para que el asunto salga bien y no necesariamente lujoso. Lucy, el arte en el Perú está marcado por muchas influencias y muchas correspondencias y muchos esfuerzos, y sobre todo trabajos individuales. ¿Cómo ves esta etapa, este siglo XXI hacia el futuro? ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, hablar del arte en el Perú es como dicen, el Perú es demasiado, ¿no? Es un dicho. Creo que en los últimos años han aparecido, el marketing ha primado, ha sido el gran protagónico, los curadores, ¿no? Todos los ores, ¿no? Todos los ores. Entonces, ya ahora el artista tiene que someterse a lo que el curador le dice y no el curador acercarse al artista para conocerlo y descubrir, digamos, qué es la motivación de este artista para que esté investigando. No, hacia la inversa. El curador dice, quiero que me hagas esto, o sea, como un vestido de moda, que se cortan acá, me imprime acá, exactamente lo mismo. Me parece que el trabajo de curador en general, los que son realmente profesionales, los respeto, pero también hay una tiranía a ese nivel y hay una burocracia. Ahora uno no puede presentar una muestra si no tienes un curador, un montajista, o sea, en el Ministerio de Cultura es así cuando uno presenta un proyecto. Entonces se ha burocratizado demasiado, se ha perdido la esencia. Sé que puede parecer una opinión romántica, pero al final todos viven del artista. Si el artista no existe, no existen ni curadores, ni críticos, ni galerías, no existe nada. Así es que creo que hay que aprender nuevamente a ser humilde, a recuperar el origen de las cosas y pues no ser tan marqueteros. Yo tuve la hermosa experiencia, de haber ido el año pasado a la Bienal de Venecia. Y me quedé fascinada viendo las obras de Kiefer, de Anselmo Kiefer. Realmente, mis respetos, así yo quisiera ser. Para mí es como un ejemplo de entrega, de pasión, de reflexión, de respeto a la humanidad. Y creo que lo mismo me pasó cuando fui a Ámsterdam y vi a Rembrandt. Sentí exactamente lo mismo. Un caballero en su trabajo, una fuerza, una energía. Ya quisiera algún día que alguna persona, cuando pasen los años, sintiera aunque sea el 10% de lo que yo sentí por estos artistas. Y creo que los artistas nuevamente deben volver a su yo, a ser humildes, meterse en tus talleres, a cuestionarse, a ser amigo de uno mismo, porque creo que es lo más importante, ser cómplice de uno mismo. Si uno quiere realmente producir algo que pueda dejar como legado al mundo. Por lo menos eso creo que es lo único, lo máximo que una persona quisiera, que hubiera
ojos, oídos, alguien que se emocione con lo que uno ha hecho, ha sufrido, sabe Dios lo que uno ha pasado para poder hacer esas cosas. Gracias. Yeah.